del cambio. ¿Cómo es que mis creencias se van a ir transformando y cómo, de cierta manera, los pasos a seguir para lograr ese objetivo deseado que tienes ahí, pero que estás encontrando bloqueos para poderlo comenzar a vivir? Entonces, bueno, en primera instancia, ¿para qué seguir una metodología? Porque es importante em, seguir una serie de pasos. Bueno, porque permite establecer un orden sistémico en cualquier proceso que hagamos. Porque cuando queremos lograr un objetivo, necesitamos ir yendo paso a paso hasta conseguirlo. Es una guía hacia la consecución de esos objetivos. Dicho esto, ¿cuál es la función? La función de una metodología es definir el procedimiento y las herramientas necesarias para completar esas tareas de manera eficaz, disciplinada y eficiente. Aquí me gustaría que entendiéramos la diferencia entre eficacia y eficiencia. Para un proceso en el cual se requiere de una metodología, ambas, ambas situaciones o ambos recursos están involucrados. La eficacia es el logro de un objetivo, el logro de una meta que queremos. Y la eficiencia es lograr que ese objetivo sea cumplido con el menor uso con los menores recursos necesarios, o sea, optimizar los resultados de ese objetivo, que sea ahorrar de cierta manera, ya sea energía, dinero, tiempo, etcétera. Entonces, para lograr un objetivo, los pasos requieren que sean eficaces y eficientes, pero también la disciplina aquí es un factor y un elemento muy importante. La disciplina se entiende como la capacidad de actuar siguiendo una serie de pautas establecidas. Es decir, si yo tengo una metodología, si tengo los pasos, uno, dos y tres, para llegar a un objetivo, entonces seguir esos pasos en orden, como estas reglas de cierta manera, eso es lo que me da la disciplina, ¿no? Esa es en realidad la disciplina que me va a llevar a que sea posible. Entonces, la disciplina en muchas ocasiones se entiende como el esfuerzo que yo pongo. O sea, independientemente de la situación que esté viviendo, independientemente de que un día me levante desanimado o desanimada o me haya sentido mal por alguna situación, la disciplina es ese esfuerzo que yo pongo por llevar a cabo cualquier situación en la cual yo estoy en un proceso que requiere pues una serie de pasos o de pautas establecidas para culminarlo. Entonces, bueno, aquí para las creencias de identidad, para aquellas personas que en este proceso identificaron algunas creencias que más allá de capacidad o de conducta son de identidad, es importante reconocer los aspectos positivos que conforman mi identidad o la identidad de esta persona. Si la identidad de alguna manera genera armonía, es decir, es ecológica porque funciona fuera de ti, o sea, tu identidad obviamente te hace a ti sentir de una manera, pero si esa identidad además es nutritiva y aporta a tu entorno, se podría decir que es una identidad ecológica, es sustentable, nutre a los demás y por lo tanto es un indicio de que es positiva. Si por el contrario, la identidad que, por ejemplo, tengo en este momento no cumple con esos parámetros, no es armoniosa, no es ecológica, no nutre, entonces quiere decir que no es realmente positiva. Puede ser que descubras que es en realidad una identidad negativa. Y es el momento, o sea, cuando has identificado esta situación, realmente este es el momento preciso para replantear, que tú mismo replantees la permanencia en tu vida. Si realmente quieres seguir viviendo de esa manera o puedes darte la oportunidad de transformarla, de aprender de ella, dejarla fluir, es decir, soltarla y comenzar una nueva identidad.
esto es posible. Realmente, a pesar de que muchas veces creemos que, pues es que soy como soy, y a veces así lo refutamos, ¿no? Cuando una persona nos dice, es que me he dado cuenta de que te enojas cuando te quiero decir alguna situación de lo que, no sé, estamos viviendo o experimentando, y la persona dice, pues es que así soy, soy como soy, y si no te gusta, pues ni modo, así soy. Bueno, en realidad aquí nos damos cuenta de que es una creencia de identidad que no es positiva, no es ecológica, en realidad es negativa porque no nutre ni a la otra persona ni a mí misma, porque el decir soy como soy me limita. Quiere decir que entonces soy enojón, soy enojona, ya, se terminó. Para mí no hay una oportunidad de llegar a ser quizás cariñoso o de aprender, por ejemplo, a ser humilde o a ser un poco más sabio o más cauto. Entonces, es una creencia limitante de identidad. Es aquí, por eso importante que una vez que hemos determinado y encontrado estas creencias que me limitan en relación a mi identidad y a mi relación con los demás, plantearla, replantearla una vez más y decidir si realmente quiero seguir teniendo esa experiencia y vivir esas experiencias que me traen esa creencia o poder transmutarlas y empezar una vida un poco más confeccionada a la medida, una vida en la que yo elijo cómo quiero ser, cómo quiero actuar, incluso qué quiero sentir y cómo quiero expresar eso a mi entorno y a las personas que me rodean. Entonces, esto es muy importante para esas personas que identificaron algunas creencias con referencia a su propia identidad, aunque aplica para cualquier creencia, para cualquier nivel lógico. Algunas preguntas que nos hacemos, que empezamos a hacer cuando estamos en un proceso de cambio, suelen resultar incómodas. Son preguntas que se manejan como preguntas clave. ¿Y por qué resultan incómodas? Porque involucran descubrir y aceptar aspectos que pueden ser no muy satisfactorios en el nivel emocional y que incluso son aspectos desconocidos. Pueden ser incluso pensamientos o creencias que yo no sabía, de las cuales era hasta cierto punto inconsciente. Entonces, al principio, cuando les ponemos luz y las logramos percibir, ahí es en donde pueden parecer amenazantes, porque una de estas preguntas, por ejemplo, sería, ¿qué quiero en la vida? O sea, si yo te pregunto en este momento a ti, ¿qué es lo que quieres en la vida? ¿Tienes una respuesta para ello? ¿Sabes qué es lo que quieres? Si te pregunto, ¿qué tipo de persona te gustaría ser? ¿Qué tipo de hombre o qué tipo de mujer quisieras ser? ¿Tienes una respuesta? Muchas veces no tenemos respuestas a estas preguntas. Son preguntas que de cierta manera pueden parecer muy sencillas, muy simples de plantear e incluso inofensivas, pero que realmente no nos las planteamos, no nos preguntamos, porque sabemos en primer principio que nos sacan de nuestra zona de confort. Si yo te pregunto quién eres, probablemente tú sepas muy bien cómo responder a esa pregunta y me puedas decir, pues me puedas incluso escribir una carta de quién eres, basado o basada en tus experiencias de vida, en tu pasado, en los sueños que tienes, en lo que otras personas incluso creen de ti o te han dicho o perciben de ti. Sin embargo, si yo te pregunto, ¿quién quieres ser? ¿Cómo te ves en un futuro, en 5 o 10 años? Involucra un poco más de salir de mi zona de confort, salir de lo que conozco, de lo que sé, de lo que he estado escuchando repetidas veces en mi vida, para imaginar algo o plantearme algo que en este momento yo no sé cómo es, no sé cómo controlar e incluso me da miedo, porque entonces se empiezan a involucrar más cosas, como, ¿y si me equivoco? ¿Y si lo que digo está mal? ¿Y si llega ese momento y me doy cuenta de que tomé una mala decisión? Y entonces empieza el miedo, empieza la inseguridad. Y es por eso que evitamos hacernos este tipo de preguntas.
Pero pues sí, son importantes y en realidad son necesarias cuando queremos lograr algo en particular. El papel de estas creencias pueden llegar a ser en la parte cognitiva. Por ejemplo, si yo me pregunto, ¿qué quiero ser? ¿Quién quiero ser? ¿Qué quiero para mí en la vida? Entonces, empezaríamos a plantearnos situaciones en las que se involucran muchas emociones que de cierta manera despiertan al miedo, el miedo que está en la raíz. Por ejemplo, empezaríamos a decir, pues, ¿por qué cambiar? ¿Qué hay de malo conmigo? ¿O por qué yo debería cambiar? Y entonces se puede involucrar ahí el enfado. O sea, es que, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy mal en ser como soy? ¿No? O puede haber incertidumbre en el por qué debería yo cambiar. O sea, está pasando algo malo, las personas lo perciben de alguna manera negativa, o a quién le hago daño y entonces me empiezo a sentir inseguro conmigo mismo. Pues es que si soy así, ¿a quién le afecta? ¿Quién sale herido? Yo no le hago mal a nadie. O incluso un miedo realmente profundo en el que yo pienso, ¿qué pasaría si dejo de ser yo? Me siento en peligro, siento que de alguna manera mi supervivencia incluso depende del que yo siga siendo lo que soy hasta este momento. Entonces, existe una serie de preguntas, perdón, existe una serie de subpreguntas que resultan de esta pregunta principal cuando metemos mucho a la mente, cuando empezamos a utilizar a nuestro cerebro para pensar, pensar, y entonces empezamos a sobrepensar y la carga emocional se empieza a tornar de cierta manera negativa. Si por el contrario me planteo yo esta pregunta, estas mismas preguntas me las planteo, pero tomando en cuenta completamente lo que siento, lo que me dicta mi corazón, las respuestas y las sensaciones van a ser totalmente diferentes, porque una cosa es lo que me dice la razón y otra muy diferente es lo que me dice mi corazón. Por eso existe esta frase, probablemente la conocen de Blaise Pascal, que dice, el corazón tiene razones que la razón no conoce. Y esto es totalmente real. El corazón nos puede decir, bueno, si más bien va a sentir, si yo genero este cambio, voy a crecer, voy a evolucionar, voy a alcanzar cosas que pues probablemente no había alcanzado hasta ahora porque pues había tenido este miedo o había estado metiendo mucho mi razón. La transformación que hay detrás, incluso voy a empezarme a sentir más pleno, más completo, porque cuando yo realmente decido, tomo una decisión y elijo quién quiero ser y cómo es esa persona que quiero ser y cómo se comporta, cómo se desenvuelve, cómo habla, cómo trata a los demás, cómo se trata a sí misma, entonces me va a empezar a abrir mm, me va a empezar a abrir mi mundo. Me voy a sentir más pleno, incluso más completo, y voy a estar en armonía y en paz, porque todo se va a empezar a alinear de acuerdo a esa pregunta que yo empiece a estructurar y a definir, porque todo empieza con un solo pensamiento. Cualquier cosa inicia con un pensamiento, pero ¿qué es lo que lo alimenta? El sentimiento que yo pongo detrás. No un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro. En realidad, eso simplemente lo hace pesado. Y hay una frase que me gusta mucho y dice así, todo lo que cargas te pesa, todo lo que pesa te hunde y todo lo que te hunde te mata. Entonces, imagínate esta creencia como una ancla. Es una ancla que llega un momento en el que la sientes pesada. E imagina que estás nadando en el mar. Al principio el agua está bajita, puedes arrastrar esta ancla, ¿no? De cierta manera, pero llega un punto en el que el peso del ancla te empieza a hundir. Y si no la sueltas, si no dejas que fluya y que se aleje de ti, esa ancla te va a hundir. ¿Y qué es lo que va a pasar? Te vas a ahogar y vas a morir. Esto, pues puede sonar un poco duro, ¿no? Pero realmente esto es lo que hacen las creencias limitantes. Esto es lo que al final del camino resultan en nuestra vida. Hay muchas personas que se encuentran, pues, no en el final de su vida, pero que ya han pasado muchos años y que se dan cuenta.
de que si hubiesen en algún momento de su vida, mucho antes, años atrás, soltado esta aprensión que tenemos por el yo soy así o mm, lo que creo ser, hubiesen logrado más cosas, hubiesen incluso llegado más lejos, hubiesen tal vez rescatado las relaciones que tenían, ¿no? Y pues de cierta manera en este momento ya les parece muy difícil porque han pasado años, porque han pasado experiencias que de alguna manera parecen ser irrevocables, ya no se pueden recuperar. Entonces, este es un papel importante de por qué elegir cambiar o transformar las creencias que yo tengo incluso de mí mismo, de lo que creo que soy, de lo que creo que merezco y de hacia dónde quiero ir en la vida. Aquí señalamos, por tanto, la diferencia entre la intuición y la razón. El corazón, como tal, no razona. A pesar de que es como un cerebro chiquito, porque tiene su propia energía, su propio campo energético y demás, el corazón, el cerebro del corazón como tal, no razona, no es un cerebro pensante, es un cerebro que siente. El corazón siente, por tanto, la verdad de ciertos principios, de algunas cosas que lo llevan a tener esa certeza de que nada de lo que pueda decir mi mente va a igualar, porque es algo que yo siento, es como un imán que me lleva hacia esos objetivos, hacia esa misión, hacia encontrarme con la esencia de mi espíritu, con lo que me va a acercar cada vez más a mi propósito y a servir, porque estamos aquí para servir. No tanto servir, no es solo el servir como a una comunidad, sino, perdón, sí, es el servir a una comunidad, el servir a Dios, el poner los dones y los talentos con los que fui dotado para el servicio de los demás. Entonces, esto se siente muy diferente cuando viene del corazón, cuando viene por la intuición, que cuando viene por la razón, que es la mente. La razón incluso no puede llegar a demostrar la existencia de estos sentimientos o estos principios que soy capaz de atraer a través de la emoción, del sentimiento de mi corazón, con la intuición, pero tampoco es capaz de refutarlos. No los puede demostrar, pero no los puede negar. Entonces, la mente aquí en este punto, de alguna manera, pierde mucha importancia, porque cuando yo quiero ir hacia cualquier lugar en la vida, se dice que la brújula es el corazón. ¿Y cómo lo hace? A través de la intuición. La intuición se siente, la intuición se percibe. Cuando sacamos a la mente de juego, realmente empezamos a, a abrirnos en una realidad un poco más abstracta porque involucra totalmente el sentimiento. Y si yo utilizo las emociones correctas, es decir, emociones de alta vibración que me acerquen más a ese destino que tanto anhelo, que tanto añoro, simplemente va a ser más fácil de alcanzar. Eh, e incluso el camino va a ser mucho más placentero. Y entonces, bueno, con esta introducción entramos ahora sí de lleno a lo que viene a ser la metodología. Yo a esta serie de pasos le llamo concienciación o como también se puede interpretar, concientización, que es empezar a hacerlo consciente. Entonces, em, te lo voy a explicar con un ejemplo personal de cómo yo fui de cierta manera eh, llevando a cabo este proceso y pues experimentándolo también eh, poniendo a prueba algunas de mis hipótesis y pues concluyendo, ¿no? En cierto punto en que la mejor manera de hacerlo es de esta manera. Entonces, si lo quieres empezar a escribir, porque esto es lo que vas a empezar a trabajar. Empezamos con la identificación.
Este es un trabajo que ya hicimos. De hecho, hubo una dinámica que planteé en el grupo en la cual te pedí que identificaras las creencias que te limitan, que limitan tu capacidad para vivir plena y confiadamente. En este caso, bueno, eh, yo te puse aquí mi ejemplo personal. Cuando yo empecé el proceso de identificación, me di cuenta de que había una creencia que me limitaba mucho. Era una creencia que incluso me pesaba y me hundía. Y yo dije, no quiero morir, no quiero que me mate esta creencia. Entonces, cuando descubrí que era pesada y que me empezaba a hundir, tomé la decisión de soltarla. Y esta creencia, en mi caso, tiene que ver con el dinero. Cuando yo lo descubrí, me di cuenta que la creencia o el programa en mi mente era, si utilizo mi dinero, si gasto mi dinero, incluso si es para ir a comprar comida, incluso si es para pagar mi renta, incluso si es para vivir, tengo el miedo de que se me va a acabar. Y entonces yo vivía en inseguridad constantemente, porque decía, si lo utilizo, incluso para las cosas que son necesarias, y se me acaba, ¿y después qué voy a hacer? ¿Y si ya no tengo? ¿Y de qué voy a vivir? ¿Y si me sacan de donde vivo? ¿Y entonces qué voy a comer? ¿Y si ya no como y empiezo a bajar de peso? Y entonces empezaba la mente a trabajar, pero a un nivel exagerado, a un nivel incluso descontrolado, que estaba fuera de mi control. Una vez que yo identifiqué esta situación, que era la creencia, si gasto mi dinero, si utilizo mi dinero, se me va a acabar. O sea, como tal, gastar mi dinero, o sea, se me va a desgastar, se me va a acabar. Voy a terminar limada de dinero, ¿no? Esa era la emoción, perdón, esa era la creencia. Las emociones que involucraba eran muy, muy parecidas a este peso tan grande que yo le daba a la creencia. Pero bueno, ya llegaremos a la parte de las emociones. El segundo paso a tomar en cuenta es cuando ya identifiqué esta creencia limitante, agradecer. La gratitud aquí ocupa un papel muy importante en el proceso de concienciación. Es aceptar con gratitud la existencia de esta creencia en mi vida. Porque si yo no le agradezco a esa luz que de pronto iluminó esta creencia, es como si estuviera un papelito o un rótulo escrito por ahí en algún lugar de mi cerebro, pero estaba en un cuarto oscuro. Entonces, yo empecé de cierta manera a explorar por ahí y lo encontré. Y entonces, cuando ese rótulo, de alguna manera, por así decirlo, se iluminó y yo pude ver cuál era el programa que se estaba ejecutando automáticamente, incluso sin, sin mi permiso, entonces es agradecerle a esa luz que me permitió leer ese rótulo y darme cuenta de que estaba este programa em, activándose constantemente y creando una realidad en la cual yo me sentía abrumada, en la cual yo me sentía preocupada, en la cual yo tenía miedo. Entonces, aceptar con gratitud la existencia de esta creencia en mi vida es el segundo paso de este proceso. Agradecer, descubrir la limitación. En mi caso, pues que si gastaba mi dinero, corría el riesgo de que se me terminara. El paso número tres es involucra mi comportamiento. Analizar, aquí de cierta manera, pues sí es observar, analizar de qué manera esta creencia influye en mi realidad personal. Es decir, cómo se está activando fuera de mí. Yo, por ejemplo, notaba ansiedad al pagar cuentas. Yo sentía miedo, sentía inseguridad. Había muchas sensaciones que que me limitaban, e incluso me hacían sentir mal. Esa emoción, a veces, en ciertas ocasiones, en mi cuerpo se materializaba como dolor de estómago. A veces yo sentía un vacío en mi estómago. em, Mi boca se secaba en ciertos días del mes, sobre todo cuando ya se acercaba, por ejemplo, pagar la renta.
se me secaba mi boca, o sea, yo amanecía con la boca con un sabor amargo y seco, o sea, se empezaban a materializar estas emociones físicamente en mi cuerpo. Y entonces empecé yo a analizarlo desde ahí, cómo es que empezaba o cómo es que afectaba mi comportamiento o a mi vida, a mi realidad personal, es tener esta creencia. Una vez que he analizado cómo es que se desenvuelve esta creencia, el paso número 4 es el cuestionamiento. Es empezar a preguntarme mentalmente, o sea, ayuda si lo escribes, por ejemplo, si lo escribes y lo lees, o también si lo haces en tu mente, simplemente. Pero es preguntarse mentalmente si es real esta creencia. Si fuera de mí, esta creencia es real. Entonces, ¿qué pasó aquí en mi situación? Pues yo, cuando empecé a planteármelo, a cuestionármelo como tal, yo empezaba a preguntarme, ¿realmente? O sea, si voy a la tienda y compro yogurt y compro fresas que me gustan mucho y compro lo que necesito para comer en la semana, ¿realmente se acabaría mi dinero? O sea, ¿de verdad todo mi dinero se esfumaría si pago la renta al fin de mes? Porque trabajo 20 días al mes y pues la renta solamente la pago una vez al mes y quizás pues no es lo que gano en un día, pero ¿se me acabaría el dinero de 20 días en una renta que hasta el momento ha sido sustentable por mí misma? Entonces, ya cuando lo empiezas a plantear, empieza, incluso si lo puedes decir, lo puedes no solo hacer mental, sino también decírtelo, aunque no lo escribas, puedes decírtelo. Cuando nuestros oídos escuchan esa situación, nuestro cerebro, de cierta manera, como que duda y dice, ah, caray, sí es cierto, a ver, no lo había pensado así como con ese enfoque, ¿no? Entonces, genera en nuestro interior, pues ya un- una vibración, empieza a generar como un choque en el cual yo digo, pues la realidad fuera de mí, o sea, mi realidad externa, no se parece casi nada a la realidad que está percibiendo mi cerebro. Entonces, puede ser que esté exagerando un poquito, ¿no? El paso número 5 es la reestructuración. ¿A qué se refiere este paso? Una vez que yo he cuestionado ya esta creencia, es plantearme un nuevo modelo mental enfocado en la posibilidad y la creación, que es sin más ni menos crear una creencia habilitante que sustituya esa creencia limitante. En mi caso, yo me planteé la siguiente situación. Ok, yo soy capaz y puedo utilizar mis recursos económicos, porque soy capaz de crear más. Sí, puedo utilizar, no sé, para pagar mi renta una semana de trabajo, pero el mes tiene 4 semanas, aún me quedan 3 semanas. Y pues independientemente, quizás trabajo solamente 6 horas. Si encontrara quizás otro trabajo o extendiera mi horario laboral unas 3 horas más, pues incluso generaría más dinero, ¿no? Entonces, soy capaz de crear más. Realmente existen muchas posibilidades fuera de este miedo para que yo pueda crear más, para que lo haga posible. Y esta creencia, al ser habilitante, eliminó de mi vida esa ancla que me arrastraba hacia abajo y me hundía. Y me liberó. Me hizo creer y confiar en mi potencial, creer en mí, creer en mis capacidades para depender de mí misma, para ser autosuficiente. Y entonces, esta creencia, incluso en mi mente, como estaba inspirada en una emoción de alta vibración que me hacía sentir a mí ilimitada, que me hacía sentir empoderada, que me hacía sentir sin un límite, así como tal, me hacía sentir incluso fuera de mí.
me abrió la posibilidad de ver más allá de ese miedo, de ese bloqueo que yo misma ponía frente a mí. Y el paso número 6 es trabajar en la repetición. Es repetir como tal una y otra y otra y otra vez esa creencia habilitante que construí. ¿Qué pasa con la repetición? Bueno, no sé si tú quizás te acuerdes o has visto cómo se le enseña a hablar a un niño. ¿Cómo es que un niño aprende una palabra? Porque la está escuchando constantemente. ¿Qué le dices al niño? Di mamá, mamá. Y estás ahí y le dices la misma palabra todo el día, muchas veces al día. Entonces, ¿qué pasa con el niño, con este pequeñito? Empieza a generar en su cerebro conexiones neuronales, empieza a generar un mapeo neuronal que le hacen que la repetición constante generen un aprendizaje en su cerebro y entonces se quede marcado, se quede grabado. Si además utilizamos emociones altas, no existen las emociones positivas ni las emociones negativas. Existen emociones de alta vibración o emociones de baja vibración. La vibración se expresa en la manera en la que yo me siento. ¿Cómo vibra cuando entra en mí? Entonces, si yo te pregunto, ¿cómo vibra el miedo en ti? Y pues tú de pronto sientes que te tienes que proteger, que te tienes que ocultar detrás de algo, pues eso es una emoción de baja vibración. Pero si yo te digo, recuerda una ocasión en la que sentiste amor, en la que sentiste mucho, mucho amor o cariño por una persona o incluso por ti mismo o por una mascota, por lo que sea, se siente diferente. Incluso te abres más y quieres recibir más de esa emoción en tu vida. Entonces, esta es la diferencia entre emociones altas y emociones bajas. Si a esta repetición que estás haciendo constantemente en tu día a día le inyectas una emoción alta, eh, el, el proceso de crear esta nueva conexión neuronal va a ser más rápido e incluso se va a solidificar con mucha mayor fortaleza en tu cerebro. En mi caso, como te comentaba, en este ejercicio que yo hice, yo utilizaba el sentirme ilimitada. Yo decía, no tengo límite, no hay quien me pare. La única que podría hacerlo soy yo y en este momento he tomado la decisión de no ser un bloqueo en mi vida. Entonces, eso además me hacía sentir empoderada. Yo confiaba completamente en mí y me sentía segura de esto. Y bueno, ¿qué pasó? La creencia inicial, esa creencia que me limitaba, se transformó en una creencia que me habilitaba, una creencia llena de posibilidad y se empezó a reflejar en mi realidad personal. Desde, por así decirlo, con palabras simples, lo empecé a traer a mí y nunca más volví a tener miedo. Y no importa cuán grande sea el gasto que yo haga, cuánto se baje, por ejemplo, la cifra en mi cuenta bancaria, yo me siento capaz y segura de que puedo crear más. Y tal cual, siempre creo más y siempre me siento protegida por mi propia capacidad y mi propio poder personal. Entonces, esta es la metodología, son 6 pasos y ya los podrás tú poner a prueba en los siguientes días. Antes de eso, te quiero hablar de de la congruencia cerebral cardíaca. ¿Qué es esto? Alinear los pensamientos, que deben ser positivos, con una emoción de alta vibración, va a fortalecer el vínculo interno que se vaya creando tanto en mi mente como en mi corazón, consolidando esta creencia de posibilidad que me replanteé. Y de esta manera va a reemplazar a la creencia antigua y yo voy a comenzar a percibir una realidad que esté en total sintonía con esa nueva creencia. ¿Cómo te puedo explicar esto? Por ejemplo, si tú, imagina, en una situación, tienes un pensamiento negativo, digamos, pues es que yo creo que no soy bonita. Ok. Si a ese pensamiento tú le quieres poner una emoción de alta vibración,
de cierta manera el engrane no va a encajar, porque el no sentirse bonita, pues no te sientes, no sientes amor cuando piensas eso, ¿no? Entonces, imagínate una máquina que tiene dos engranes que van en la misma dirección y me están chocando todo el tiempo. ¿Va a hacer que funcione esa máquina? No, no lo va a lograr. Pero si por el contrario utilizas un pensamiento positivo en el cual dices, bueno, yo soy una persona muy inteligente, soy muy capaz y además le pones, por ejemplo, gratitud, la emoción de la gratitud, ¿qué va a pasar? Esos engranes caen así y la máquina empieza a girar y empieza a generar pues el trabajo que hace una máquina. Es como hacer eso, es como unir dos engranes que embonan a la perfección y generan armonía en su movimiento. Bueno, explicándote esto, pasamos a esta parte. La emoción que tú eliges, porque esto es una elección que hacemos a nivel consciente, la emoción que yo elija va a alimentar a mi pensamiento. Y ese pensamiento a su vez va a retroalimentar a la emoción y se empieza a crear un círculo o un ciclo infinito. Imagínate este engrane que embonó a la perfección y ahora sí empieza a avanzar y avanza y no deja de avanzar porque el movimiento de uno de estos dientes del engrane motiva al siguiente que lo vuelve, que motiva al siguiente del mismo engrane y entonces avanza y se genera un movimiento. Esta es la congruencia cerebral cardíaca. Esto es importante que lo entiendas porque una vez que lo has comprendido, tú puedes elegir qué pensamiento vas a tener y qué emoción le vas a inyectar. Porque esa emoción que le inyectes a ese pensamiento va a alimentarse, va a retroalimentarse, va a estarse alimentando el uno del otro. Entonces, es una elección que debes hacer conscientemente. Y bueno, vamos aquí a la parte de la atención. Eh, Cuando empieces ya la práctica, el cerebro, al detectar el cambio desconocido, es capaz, puede, de alguna manera, autosabotearte, hacerte regresar al comportamiento habitual. Esto ya lo había yo comentado con anterioridad. El cerebro solamente busca protegerte. Cuando tú sales de la zona de confort, cuando entras a un espacio en el cual es desconocido, no sabes de alguna manera u otra cómo afrontarlo porque no tienes los recursos necesarios para estar un pie adelante, por así decirlo, el cerebro le genera un impacto muy grande. ¿Qué es lo que hace? Dice, no, regresemos a lo anterior, porque en lo anterior sé cómo actuar, sé hacia dónde dirigirme si algo sale mal, sé qué hacer para protegerte, porque lo conozco, pero esto que está fuera de mi control no puedo, entonces lo rechazo, no lo hagas. Y empieza el autosaboteo. Aquí es en donde empieza ese proceso en el que, ay, no, es que hoy me duele la espalda, mejor mañana. No, es que, ¿qué crees que hoy, no, como que siento que me voy a enfermar, mejor mañana? Y así estamos, ¿no? Pero date cuenta, en realidad, ahora que lo sabes, date cuenta de que esto va a suceder para que seas consciente. Y una vez consciente, tú seas el que controle al cerebro y no el cerebro a ti. Realmente nosotros somos capaces de controlar a nuestro cerebro y de decirle cómo actuar y de decirle hacia dónde dirigirse. Y él lo va a hacer, pero tenemos que haberlo educado para esto. Algunas de las sugerencias que yo puedo compartirte para em, este momento en el que empiece el autosabotaje es, hazte sentir protegido. Para que hagas que tu cerebro se sienta protegido e incluso todo tu sistema nervioso, haz ejercicios de respiración consciente. ¿Cómo los podemos hacer? Bueno, existen muchas formas. Puedes sentarte en un lugar en el que te sientas tranquilo, en el que estés en paz, que sea un espacio íntimo, incluso puede ser en tu habitación, en donde estés contigo mismo, contigo misma. Cierras tus ojos y simplemente respiras.
empiezas a ver cómo fluye el aire, cómo entra el aire por tu nariz, cómo llena tus pulmones y al exhalar, cómo va liberando eh, tu respiración, cómo tus pulmones se van también haciendo, se van contrayendo. Entonces, esta es una manera de respiración consciente. Otra manera en la que podemos conectarnos, respirando conscientemente, es haciendo algo que te guste hacer. Si, por ejemplo, dices, bueno, es que a mí me encanta o me apasiona armar rompecabezas, bueno, siéntate en un lugar, en una mesa con un rompecabezas y empieza a armarlo, pero enfócate en tu respiración. Sí en la actividad, pero en tu respiración, en qué estás sintiendo, en cómo se sienten tus órganos. Por ejemplo, elige un órgano en particular. Puedes decir, bueno, mi hígado. Y trata de identificar en qué parte de tu cuerpo está el hígado, cómo se siente, si vibra, si hay tensión, más o menos cuál es su tamaño, qué lugar ocupa en ti. Este tipo de ejercicios de conciencia nos conectan más con nosotros mismos. Y es importante, por lo tanto, que cuando empieces a sentirte en el bloqueo total, regreses a ti, regreses a casa, vuelvas dentro de ti y te conectes con todo dentro de ti, con la vida que fluye dentro de ti. Y la respiración es el recurso más cercano que tenemos a la vida. Y si lo piensas así, la diferencia entre una persona que ya no vive y tú es que tú respiras. Entonces, la respiración es lo que te mantiene con vida, es lo que te acerca, lo que te tiene más de cerca a la vida. Entonces, conéctate con tu respiración, conéctate con tu vida a través de tu respiración. Eh, Otra de las sugerencias es que repitas el proceso de concienciación, pero con más calma. Quizás fuiste muy deprisa, quizás no le diste el tiempo necesario a tu cerebro para que se fuera adaptando poco a poco a los cambios que lo estás haciendo vivir. Entonces, con calma, repite el número uno y quizás si lo habías hecho un paso por día, pues tómate, tómatelo con más calma y hazlo un paso por semana. Incluso si es necesario, hazlo un paso por cada 15 días. Poco a poco, el cerebro se va adaptando a ese proceso y se va sintiendo tranquilo. Va detectando que no hay por qué temer. Y entonces también es para el cuerpo en general, el sistema nervioso y tu cerebro, en particular el sistema límbico adaptarse y creer, sentirse protegido, sentirse que puede digerir paso a paso cada una de las etapas e irse adaptando a tal grado en el que diga, ok, esto ya sé cómo controlarlo, esto empiezo a verlo más fácil, entonces lo adapto, lo adopto, perdón, lo adopto, lo integro y continuamos con el siguiente. Entonces tú lo vas a ir sintiendo porque si haces los ejercicios de respiración consciente, vas a empezar a sentir cómo está todo funcionando dentro de ti. Entonces es una manera eh, incluso muy bonita para conectar con nosotros mismos, conectar desde adentro. Y pues la tercera sugerencia es que actúes con paciencia y que seas flexible. Si en algún momento del proceso te regresas al viejo hábito, tranquilo, no pasa nada. Sé flexible, entiende que es un proceso como tal e imagina esto. Cuando un bebé está caminando, está aprendiendo a caminar, imagínalo, no sé si alguna vez, por ejemplo, has sido mamá o has sido tía o has sido hermana mayor o has visto niños pequeños en este proceso. ¿Qué pasa cuando se cae un niño? Se ríe, en ocasiones pues o sea, da risa y tú incluso pues te puedes espantar, pero dices, levántate, ¿no? Y pues ya el niño otra vez se levanta y pues quizás al inicio con pasos torpes, ¿no? Y demás, pero poco a poco esta constancia en el proceso lo va haciendo cada vez más hábil y le va aportando más destrezas. Lo mismo sucede en este ejercicio, en este proceso. Imagínate como ese bebecito que está aprendiendo a caminar y de pronto se cae, se regresa, le da miedo y dice, no, me voy a quedar sentado o voy a seguir gateando un mes más. No lo regañas, no le gritas, no le dices, ay, eres un no sé qué. Lo entiendes con calma, lo aceptas con flexibilidad, ok, y le das su tiempo. Entonces, esto
es para que tú te des el derecho de sentir incluso emociones bajas. Si en algún momento dices, no, es que no puedo, siempre fracaso, ok, permítete sentirlo, pero no te quedes con esa emoción, déjala fluir. Permítete sentirla, tampoco la reprimas, es energía que está en movimiento y que en algún punto de su vida, perdón, en algún punto de tu vida va a salir, pero tú eres el que la tiene que guiar, no va a salir por sí sola. Si quieres que salga por sí sola, lo único que va a ocasionar es que esta emoción baja se va a materializar en un problema, en una piedra en el hígado, en alguna situación que a ti mismo te va a poner en una situación que te va a hacer todavía regresarte más. Entonces, con calma, permítete sentir esta emoción si es necesaria y déjala que fluya. Permítele que siga avanzando. Agradécela incluso si es necesario y déjala que se vaya, que se retire en calma y repites el proceso. No, aquí no es una carrera, no es quién lo hace mejor, no es quién lo hace más rápido, no se trata de eso. Aquí se trata de que lo lleves a tu ritmo y lo logres haciéndolo de una manera orgánica. Y bueno, ya en la última diapositiva que te voy a presentar hoy, te doy una nota importante. Por muy agobiante que pueda parecerte este ejercicio, continúa con disciplina, con flexibilidad, con paciencia, a tu ritmo, pero con disciplina. Si de alguna manera piensas que hacerlo en un mes es ir muy rápido, tranquilo, hazlo un paso por mes. El punto es que lo hagas con constancia, aunque sea despacito, pero que lo hagas constantemente. Y confía en ti. Aquí el punto más importante es que tú creas en ti mismo, porque te lo aseguro y realmente esto es algo que yo te garantizo. Una vez que hayas superado estas primeras incomodidades, que tu cerebro haya empezado a detectar el cambio y de cierta manera, pues bueno, no se eche para atrás, sino que lo acepte, vas a empezar a notar cambios incluso a niveles externos, fuera de ti. Ya no solo va a estar dentro de ti, sino que lo vas a empezar a ver, lo vas a percibir en tu entorno, en tu realidad personal, en tu vida misma. Aquí tu misión es no rendirte, es perseverar en este camino porque lo vas a conseguir y lo vas a lograr. Y esta fue la sesión del día de hoy. Con esto termino. De hecho, se nos fue un poco rápido la hora. Me emocioné mucho este, esta sesión la trabajé y le puse mucho, mucho cariño porque yo lo hice. Esta es una metodología propia. Esta metodología pues no la saqué de ningún libro. Yo lo fui descubriendo poco a poco conmigo misma. Y en este momento, pues yo te lo regalo, yo lo pongo en tus manos para que tú hagas de él un tesoro y lo utilices para crear la vida que realmente quieres y que mereces, porque ya es tiempo de que tomes la decisión y empieces a hacer algo por ti, porque si no lo haces tú, nadie más va a venir a hacerlo por ti. Tú eres el responsable de tu vida y en algún momento, cuando te des cuenta de esto, espero que sea pronto. Espero que no hayas dejado que se te fueran los años para darte cuenta y hacer algo. Si hoy llegó a ti en este momento, no es casualidad, no es accidente. Se dice que cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Y yo creo que por esa razón estás aquí. Entonces, ánimo. Yo te invito a que lo practiques. Es más, no me creas. Practícalo, pruébalo. Y ya después nos cuentas cómo la estás pasando, cómo te está yendo. Entonces, con eso yo termino la sesión. Si alguien quiere comentar algo al respecto, tenemos unos minutitos, te escuchamos y si no, damos por cerrada la sesión. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estoy muy contenta de verlos aquí. Me siento muy feliz de ver sus caritas, a los que puedo ver. Pues muchas gracias, en verdad, fue una clase fenomenal. Y bueno, yo también quiero compartir algo de una creencia limitante.
Y esta creencia fueron años, era el ancla, o sea, era un ancla que me hundió hasta el fondo del mar por muchos años, más o menos unos 10 años, 12 años, cuando me dieron un diagnóstico, y me lo dio un psiquiatra reconocido, me hace un diagnóstico: tienes trastorno por déficit de atención en grado severo, con impulsividad. A mí me hayan dado ese diagnóstico fue el ancla que me hundió, fue el ancla que me hundió, porque cuando yo sabía que tenía comportamientos, pero no sabía por qué. Pero cuando me dan el diagnóstico y voy, investigo y digo, todo eso tengo yo, o sea, todo eso soy yo, pero fue un impacto feo, fue muy feo porque todo era negativo, todo era mal. O sea, yo no encajaba en el planeta. Entonces yo no encajaba en mi familia, yo no encajaba en la sociedad, yo no encajaba en nada cuando yo descubro que todo son cosas negativas. Me las creí tanto, de verdad fueron, ya, dije, ya me morí, como decía, ¿no? Me morí, porque ya mi vida fue amargura, frustración, desesperación, sí buscando, porque yo seguía buscando, me empapé de toda esta información, pero yo no podía salir. O sea, podía ayudar a otras personas, pero yo no podía salir. No, y no, llegó un momento en que lo último que hice ya con desesperación, porque sí, yo quería salir, quería hacer el cambio, pero no lo lograba, no lo podía ver. Fue que me acuerdo que yo me hinqué, me puse de rodillas y lloré con clamor así, le dije a Dios, estoy desesperada y quiero salir de esto, no puedo y no sé cómo, Señor, muéstramelo el cómo. Gracias a Dios, de verdad, pues me mostró y un paso muy importante fue Itamar. Hace 2 meses que estuve con ella, hace 3 meses, fue difícil porque ella me decía, no, eso no existe, y yo que sí, y era una choque así entre ella y yo, porque me frustraba yo demasiado que no me entendiera y que no comprendiera ella que eso es real y que es un diagnóstico y que sí existe y que me pasaba, pero me decía, es que sí, o sea, yo no te digo que no exista, pero es una creencia y no, la verdad no recuerdo cómo fue que salimos de ello, pero me siento, de verdad me sentí, o sea, sentí que alguien me sacó así del fondo del mar y respiré, ¿no? Y entonces exactamente, eso estoy haciendo ahorita estos pasos, ¿no? Los pasos y me viene la creencia, no, no puedes, pero digo, no le hago caso, yo ya no, de verdad algo sucedió en mí, en mi ser, que se desapareció, ya TDA yo ya no lo nombro, o sea, ya no creo, ¿no? Entonces creo en mí, como me decía ella, creo en mí, creo que voy a poder y sí, veo y veo el desastre, porque una de las características del TDA es que hace uno mucho desastre, o sea, es un desastre y no puede uno salir de su mismo desastre. Cuando empiezo y veo, me hago consciente y digo, sí puedo, y yo creo, yo quiero estar en un lugar ordenado, yo quiero estar en un lugar y creo que lo puedo lograr. Y empiezo a hacerlo, y de verdad yo ahorita sí les digo este testimonio porque yo me siento feliz, de Mm. verdad, le agradezco mucho a Dios, agradezco mucho que Itamar se haya capacitado en todo esto y me haya ayudado a salir de esta creencia que me limitaba y me limitaba mucho. Y ahorita pues estoy
en ese proceso de estar haciendo esta metodología y sí se puede, ¿no? Yo les digo, sí se puede. Si yo creo que puedo, lo voy a lograr. Si yo no, si yo creo que no podía, porque siempre le decía ella, no puedo, y me decía, deja de decir esa frase. Y yo, pues es que no puedo, entiende que no puedo, y me decía, sí puedes. Y me enojaba con ella y ya no le hablaba un día porque me decía, no me cree que no puedo, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, pues sí, sí se pudo. No lo he logrado al 100, pero sí un 60%, gracias a Dios, lo he logrado, ¿no? Entonces, pues les Ujú. comparto también este testimonio de una creencia que era un diagnóstico. Y entonces, acuérdense que la fuerza de poder, la mayor fuerza de poder que tiene un profesionista es la de un médico. Entonces, si un médico a mí me dice, tienes cáncer y te vas a morir, me voy a morir, porque le estoy creyendo. Entonces aquí yo le quité esa fuerza de poder al psiquiatra y le quité esa fuerza de poder a mis limitantes, ¿no? Y entonces, pues, la verdad me siento muy feliz. Y gracias. Ah, qué padre. Ujú. Gracias. Gracias, Sara, por tu testimonio. Qué bonito. Todo es posible. Si tú crees que es posible, va a ser posible. Entonces, bueno, ya nadie más quiere participar para dar por cerrada esta sesión y agradecerles mucho por... ¿Dudas, comentarios, no tienen? Bueno, independientemente si en el proceso, si en los siguientes días aparecen situaciones que no saben de qué manera afrontar, si aparecen dudas, si, oye, esto no me quedó claro, bueno, estamos ahí en el grupo. Con todo gusto, yo siempre estoy ocupada, pero siempre estoy disponible. Entonces, no se preocupen, manden un mensajito y yo estoy atenta a cualquier cosa que ustedes necesiten. También Sara está aquí para apoyarlos a todos. Entonces, adelante, vamos a culminar la sesión. Muchas gracias a todos. Yo les mando un abrazo. Te mando un abrazo muy, muy grande y un beso. Sigue así, continúa. Felicidades. Ok, bueno, a todos paz y bonita Dios me noche. bendiga. Paz a vosotros.